Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos en una nueva emisión de esta serie que se llama Mercado de Derivados. En videos anteriores ya estuvimos viendo, bueno, ya vimos cómo determinar nuestra primera forma de precio pactado o de precio de ejercicio con los futuros sobre índices accionarios. Esta vez toca hablar sobre los futuros sobre tipo de cambio. Como les mencioné en el video anterior, todos los diferentes activos que se manejan en el mercado de derivados estandarizado tiene como unas condiciones generales de contratación y una determinación de su precio teórico que está en función del tipo de activo que tengamos. Por lo tanto, en este video vamos a hablar de lo que es el tipo de cambio. Voy a compartirles el material para que lo vayamos siguiendo paso por paso y no nos vayamos a perder. Bueno, entonces vamos a comenzar. Para comenzar hablando de lo que es el tipo de cambio y de los futuros sobre tipo de cambio, tenemos que pensar en lo que es el mercado Forex. El mercado Forex, FX o también denominado Forex Exchange, es el mercado, bueno, es otra forma de llamar al mercado de divisas y es donde se intercambian en efecto todas las monedas del mundo. Este también es uno de los mercados más grandes que existen en todo el planeta, con volúmenes que superan los 5 billones de dólares. Bueno, lo superaban 5 billones de dólares por ahí del 2019. Probablemente ahorita estemos muy por encima. Sin embargo, pues como les digo, es uno de los mercados más grandes que existe. Aquí, ¿cómo se da la operación con estos mercados? Bueno, una operación de divisas que es al contado o directa es simplemente un intercambio de una divisa por otra a determinado tipo de cambio. Pero este tipo de cambio, pues como todos sabemos, se tiene que liquidar al contado, es decir, en el momento, justo en el momento que yo recibo mis dólares, por ejemplo, yo tengo que liquidarlo con pesos, igualmente con los euros, ¿no? Pero tiene que ser al momento. Entonces, bueno, un contrato forward normalmente es casi idéntico a lo que es una operación de divisas en el mercado al contado. Eh, con la diferencia, bueno, es una diferencia significativa de que la fecha de valor o de liquidación va a ser diferida a cierto periodo después, pero en esencia pues se llevan a cabo igual que los que vimos de los índices accionarios y también igual que en el mercado al contado, simplemente la fecha de liquidación va a ser en una fecha futura. Los futuros pueden considerarse similares a un contrato a plazo o a un contrato forward. Generalmente pues se van a valorizar como tal y pues salvo que los mismos se operan en una bolsa de futuros que está regulada, pues las condiciones van a estar estandarizadas, de lo contrario no. Entonces, bueno, estos futuros pueden considerarse muy similares a los forwards porque realmente el mercado de divisas es un mercado muy ágil. Con ágil me refiero a que las operaciones se llevan a cabo demasiado rápido. En cuanto se abre una posición casi, ya se tiene la contraparte y todo, incluso la liquidación son en periodos muy cortos, ¿no? Ya se tiene muy establecido esta parte. Y pues como son muy volátiles las bolsas del mercado de divisas, pues por eso también se llevan a cabo las operaciones de esta forma. Antes de continuar con el tema, debemos de conocer tres puntos fundamentales. Nosotros no podemos hablar de tipo de cambio ni podemos hablar de futuro sobre tipo de cambio sin conocer y dominar sobre todo aquellos movimientos que se dan con el tipo de cambio, como es el caso de la apreciación, la depreciación y la devaluación. Decimos que una moneda se aprecia en relación a otra cuando el tipo de cambio entre ambos baja. Normalmente aquí es un poco confuso cuando no se entiende perfectamente bien eso de que el tipo de cambio suba o baje. Aquí, cuando apreciamos una moneda, el tipo de cambio baja, porque cada unidad de la moneda base, bueno, por cada unidad que tenemos de nuestra moneda base, vamos a poner el ejemplo pesos, podemos adquirir más moneda de otro país, que sería pues en este caso dólares. Es decir, cuando se aprecia una moneda, estaríamos dando menos pesos por un dólar, ¿sí? Entonces funciona más o menos de esta forma. Por otra parte, vamos a tener la depreciación, que es exactamente lo contrario, que es una disminución del tipo de cambio de una divisa en relación a otra.
Aquí por cada unidad de más bien aquí estaríamos diciendo que sube el tipo de cambio. Aquí no le hago caso a la presentación, por aquí tiene un pequeño errorcito, pero aquí el tipo de cambio estaría subiendo. ¿Por qué? Porque estaríamos dando más moneda nacional por menos de una moneda extranjera. ¿Sí? Entonces podríamos adquirir menos moneda extranjera con la misma cantidad de moneda nacional o moneda local. Entonces esto se conoce como depreciación. Por otra parte, tenemos lo que es la devaluación. La devaluación, en los anteriores movimientos que describimos, como es la apreciación y la depreciación, vimos que estos se dan por efecto de las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, aquí la gran diferencia entre depreciación y devaluación, que muchos hablan como si fuera lo mismo y no lo es que la devaluación es cuando el propio gobierno o el Estado decide reducir el valor de su moneda en relación a las monedas extranjeras. Y esto pues con la finalidad de poder incentivar la inversión, las exportaciones de mercancías y estabilizar un poco su moneda nacional en el caso de que tenga altos niveles de inflación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta devaluación es muy similar de lo que es la depreciación, sin embargo, la diferencia radica en que una se lleva a cabo por las fuerzas del mercado, esto es la depreciación, y la otra se lleva a cabo por los efectos de la devaluación propia de un gobierno, ¿no? Entonces, esto se conoce como devaluación. Estos son los principios así como básicos que hay que saber antes de continuar, porque los vamos a estar utilizando mucho en el tipo de problemas que vamos a estar viendo. Entonces, esto recuérdenlo siempre, anótenlo, subrayenlo y hagan todo lo que sea necesario para que ya no haya ninguna confusión en este sentido. Entonces, en apreciación estaríamos diciendo que el tipo de cambio baja y en depreciación el tipo de cambio sube. Muy bien. Entonces vamos a tener diversos factores que van a determinar lo que es el tipo de cambio. El precio teórico de los futuros de tipo de cambio siempre va a depender, como dijimos, o va a derivar de lo que es el valor real del tipo de cambio. Entonces, para poder determinar ese valor real, pues esto va a depender de tres cosas fundamentales. Uno es la política cambiaria, dos es la balanza de pagos y tres es la expectativa que tienen los agentes sobre el precio o el valor de esa moneda. Vamos a ver, analizar rápidamente cada uno de estos factores que van a determinar, ay, perdón, ya me pasé demasiado, que van a determinar el tipo de cambio. Vamos a analizar uno por uno para que tengamos un poco más claras las cosas, recordando siempre que hacia donde se mueva el valor del tipo de cambio también se va a mover el precio teórico. Es decir, si el tipo de cambio sube, entonces el precio teórico del futuro de la moneda nacional va a bajar. Y si el tipo de cambio baja, el precio teórico de la moneda nacional va a subir, ¿no? Vamos a verlo más claramente en ejemplos posteriormente para que les quede más claro. Bueno, vamos a comenzar con la política cambiaria. La política cambiaria nos dice que es generalmente la que está en poder del Banco de México o el Banco Central. Si el Banco Central retira dinero de la circulación, entonces estaríamos hablando de que está retirando moneda local, ¿no? Solamente puede retirar la moneda de curso legal. Con ello, aumentaría la demanda de esta moneda local y disminuiría el tipo de cambio, es decir, se estaría apreciando, disminuye el tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio baja, el precio teórico del futuro sobre la moneda local va a aumentar. ¿Por qué aumenta y por qué baja en este sentido o por qué tiene que ser en este sentido contrario? Bueno, si el tipo de cambio baja significa que estamos dando menos pesos por dólar, ¿sí? Entonces el precio teórico que nosotros plantearíamos para un futuro sobre tipo de cambio tendería a comportarse de la misma manera, es decir, daríamos menos pesos, nuestro precio teórico sería mucho menor en términos de pesos que en términos de dólares cuando tenemos una apreciación. Entonces, cuando esto sucede, el precio teórico se va a mover en la misma dirección que el tipo de cambio, sin embargo, no en la misma proporción. Sí estamos hablando de la misma dirección, pero no de la misma proporción, porque pues va a depender básicamente de otros aspectos, ¿no? Otro aspecto importante de la política cambiaria es que el Banco Central ofrezca moneda, es decir, que saque una oferta de moneda local
y compre con ello moneda extranjera. Esto va a aumentar el tipo de cambio, por lo tanto, la moneda local va a perder valor frente a la moneda extranjera, es decir, se va a depreciar. Cuando el tipo de cambio sube, es decir, cuando tenemos que dar más moneda nacional por moneda extranjera, eh, entonces también el precio teórico del futuro sobre la moneda local va a disminuir. Igualmente que en la parte pasada no va a ser en la misma proporción porque va a depender de otros aspectos, pero sí va a ser en la misma dirección. Eso por la parte de la política cambiaria. Dijimos que la política cambiaria va a ser uno de los aspectos que pueden determinar el precio de un tipo de cambio y también un precio teórico del tipo de cambio, las cosas que se deben de tomar en cuenta, ¿no? Por otra parte, vamos a tener lo que es la balanza de pagos. En la balanza de pagos vamos a registrar las transacciones entre los nacionales y los habitantes de otro país. Básicamente, ustedes ya deben de más o menos tenerlo en mente, de conocerlo, porque supongo que lo vieron en semestres anteriores, pero básicamente se va a componer de la cuenta corriente, que va a registrar las transacciones que tienen que ver con la exportación de bienes y servicios, y normalmente pues se determina por el nivel de precios nacionales y extranjeros. ¿Sí? Es decir, el nivel de precios estaríamos hablando de algo muy similar a lo que es la inflación. Por otra parte, vamos a tener la cuenta de capital, que va a medir la inversión de los flujos extranjeros en el país y de los nacionales en el extranjero. Entonces, básicamente mide los flujos de capital que se conocen como input y output, entrada y salida de estos bienes de capital, ¿no? Y está determinado por la tasa de interés nacional y la tasa de interés extranjera. Por otro lado, también vamos a tener la cuenta financiera, que va a ser una variación de activos y pasivos financieros con el exterior, de activos y pasivos que son nacionales y financieros, y su relación con el exterior. Esto pues se puede considerar como la inversión extranjera directa, la inversión de cartera y los propios derivados, ¿no? Entonces así se va a conformar esta cuenta financiera. Y por último va a ser la cuenta de errores y omisiones, que va a ser la que equilibra las demás cuentas, y ahí va todo lo que no se puede clasificar en alguno de los rubros anteriores. Finalmente, nuestra balanza de pagos va a ser, como su nombre lo dice, un balance entre la cuenta corriente más la cuenta de capital más la cuenta financiera más los errores y omisiones. Entonces, esto va a ser equivalente a nuestra balanza de pagos. Normalmente nuestra balanza de pagos suele fluctuar, o bueno, suele tener como dos resultados posibles. La balanza puede tener superávit o puede tener déficit, y ello va a tener consecuencias sobre la economía y evidentemente sobre el precio de los futuros. Cuando se dice que tenemos superávit, va a ser cuando aumenta la demanda y disminuye el tipo de cambio. Cuando baja el tipo de cambio, dijimos que la moneda se está apreciando. Entonces va a ser mucho mayor el precio bueno, vamos a dar menor cantidad de moneda local por moneda extranjera. Cuando hay superávit, también se dice que las exportaciones son mayores que las importaciones. Con esto, bueno, con todo el conjunto de esto, estaríamos diciendo que el precio teórico de los futuros sobre la moneda local estaría aumentando. ¿Por qué? Porque se está apreciando, ¿no? Entonces va en esa misma dirección. Por otra parte, cuando una economía o una balanza de pagos tiene déficit, va a disminuir la demanda. Esto va a aumentar el tipo de cambio y nos va a generar lo que es la depreciación del tipo de cambio. Y cuando tenemos esta circunstancia, entonces nuestras inversiones son mayores, más bien nuestras importaciones, perdón, son mayores que nuestras exportaciones. Por lo tanto, el precio teórico de los futuros sobre la moneda local va a disminuir debido a esta depreciación que podemos apreciar cuando hay déficit. Otro aspecto, ya bueno, eso por la parte de la balanza de pagos. Teníamos otro aspecto que determinaba lo que era el tipo de cambio. Miren, aquí lo podemos ver, ya vimos política cambiaria, ya vimos balanza de pagos, ahora solamente nos falta ver la parte de las expectativas de los agentes. Los agentes tienen básicamente dos cosas en mente: que una moneda esté sobrevaluada o que una moneda esté subvaluada. Cuando se cree o si se tiene en mente que una moneda local está sobrevaluada, que está muy por encima de su valor, entonces normalmente la inversión extranjera sale del país
y se origina lo que es una depreciación del tipo de cambio. ¿Por qué sale del país? Bueno, sale del país porque, así como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar y entonces va a volver en determinado punto al punto de equilibrio y probablemente sea en el plazo que el inversionista tiene el contrato. Por lo tanto, pues prefiere retirarse porque probablemente en el futuro la moneda se vaya a depreciar demasiado. Entonces, cuando hay sobrevaluación va a disminuir el precio teórico del futuro del tipo de cambio. ¿Por qué va a disminuir el precio teórico? Porque va a haber la salida de la inversión extranjera y esto va a generar depreciación. Ok, por otra parte vamos a tener la subvaluación. Cuando se cree que una moneda local está subvaluada o se encuentra por debajo de su valor real, pues también existe la expectativa de que se va a revaluar, ¿no? Así todo lo que sube tiene que bajar y también al contrario, ¿no? Entonces se va a incrementar la inversión extranjera, lo que va a generar una apreciación del tipo de cambio y con una apreciación del tipo de cambio vamos a tener que el precio teórico del futuro de tipo de cambio también va a aumentar, ¿no? En este sentido, pues va por ahí la parte de la sobrevaluación y la subvaluación. Eh, Cuando tenemos una moneda subvaluada o sobrevaluada, va a ser muy importante que nosotros tomemos en cuenta para qué la vamos a utilizar y en qué posición vamos a estar. Porque por un lado tenemos las importaciones y por otro lado tenemos las exportaciones. Para poder entender esto en los problemas, vamos a utilizar una notación que vamos a ver a continuación. Vamos a tener una S con una T minúscula de subíndice para denotar el tipo de cambio spot o el tipo de cambio al contado, es decir, cuánto está el tipo de cambio hoy en este momento. Vamos a tener una S con una T mayúscula de subíndice que va a decir cuánto vale el tipo de cambio al vencimiento. Aquí en este sentido vamos a tener que si el tipo de cambio al vencimiento es mayor que el tipo de cambio spot, entonces el peso se va a depreciar con respecto a la moneda extranjera y el exportador va a ganar. Aquí únicamente lo estamos viendo desde el enfoque del exportador. Imagínense que ustedes exportan insumos, ¿no? Algún tipo de mercancía. Cuando el peso se deprecia con respecto a la moneda extranjera, permítanme, voy a hacer una pequeña pausa en el video porque ya, ya saben estas cosas que suceden. Entonces, permítanme un momento. Disculpen por la interrupción, pero ya saben los gajes de trabajar en casa. Nuevamente volvemos a la parte del video en la que estábamos. Entonces hablábamos acerca de las importaciones y las exportaciones. Yo les decía que ustedes se pusieran del lado del exportador. Cuando ustedes exportan determinada mercancía, vamos a pensar en, no sé, playeras, por decirlo así. Les conviene que el peso se deprecie o que se aprecie con respecto a la moneda extranjera. Esto va a depender de cómo les van a liquidar. Si a ustedes les van a liquidar con dólares o les van a liquidar con pesos, ¿no? Cuando nos liquidan en pesos, pues evidentemente nos conviene que pues esté apreciado el peso, ¿no? Pero cuando nos liquidan con dólares, nos conviene a nosotros como exportador que esta moneda esté depreciada, porque entonces nos van a dar más pesos por dólares, ¿no? En el caso del exportador. Normalmente las exportaciones se liquidan en dólares o en la moneda de curso, en la moneda en la que se esté comerciando, pero generalmente es en dólares. Por lo tanto, al exportador nacional, estaríamos hablando de un exportador mexicano, esos dólares los va a cambiar en el mercado y cuando los cambie en el mercado, pues espera que le den más pesos por dólar. Por lo tanto, le conviene que la moneda esté depreciada en el caso de que sea un exportador. De manera o en el sentido contrario, si el peso se aprecia con respecto a la moneda extranjera, entonces el exportador va a perder. ¿Por qué va a perder? Bueno, porque por lo mismo que les decía, le van a liquidar en dólares y al momento de hacer el cambio a pesos va a recibir menos pesos por el mismo dólar. Esto es en el caso del exportador. Les dejo la interrogante de qué pasaría en el caso del importador. El importador tiene que liquidar en dólares y entonces le conviene que esté apreciada o depreciada la moneda porque en determinado momento tiene que comprar dólares.
¿sí? Y pues le conviene evidentemente que el peso esté apreciado. ¿Por qué le conviene que esté apreciado? Bueno, le conviene porque va a dar menos pesos por cada dólar que va a comprar, en el caso de un importador. Entonces aquí va a depender mucho de la posición de la que estemos viendo esto para que esta regla se cumpla, ¿no? Para que ver a quién es el que gana y quién es el que pierde, pero aquí yo les recomiendo que siempre se pongan en esa posición. Imaginen una situación hipotética en la que ustedes estarían para poder determinar si estarían ganando o perdiendo. Esto nos va a ser de mucha utilidad cuando nos pongamos a resolver los problemas. Bueno, entonces ya ahora sí, ya que vimos así como de manera general cómo es que funciona el mercado de divisas, el mercado de donde estamos negociando con tipo de cambio, entonces ahora sí ya vamos a la parte de los futuros. La parte de los futuros nos es muy útil justamente para esta parte anterior que vimos sobre las importaciones y las exportaciones. Normalmente las mercancías que se exportan no se liquidan al momento, se liquidan después de un tiempo. Entonces el exportador se puede asegurar de que no vaya a perder la cantidad que está recibiendo, no vaya a ganar menos por la cantidad que está recibiendo, a causa de que exista una depreciación o una apreciación del tipo de cambio. Entonces, para ello, pues puede comprar lo que es algún futuro sobre tipo de cambio. Aquí vamos a tener, en esencia van a ser dos, va a ser el futuro sobre dólar y el futuro sobre euro. Estos van a ser nuestros activos subyacentes. Por otra parte, vamos a tener el número de unidades del activo subyacente que van a amparar un contrato futuro. Aquí, como dijimos, esto es estandarizado. Por lo tanto, el contrato va a ser de $10,000 o de 10,000 euros, ¿no? No va a haber más, solamente si ustedes quieren 11,000, 12,000, 13,000, no va a haber posibilidad, solamente tienen la posibilidad de adquirir un número determinado de $10,000 o de 10,000 euros. Por otra parte, vamos a tener las series. MEXDER y la Cámara de Compensación que se asigna van a poder listar y mantener disponibles para su negociación distintas series de contratos sobre futuro de dólar o de euro también, y esto va a ser sobre una base de vencimientos diarios, mensuales, trimestrales, hasta por 15 años. Entonces, aquí sí tenemos vencimientos diarios, mensuales o trimestrales, ¿no? Por otra parte, vamos a tener el horario de negociación, que va a ser el futuro sobre euro o sobre dólar, van a ser todos los días hábiles de las 7:30 horas a las 14 horas, que es el tiempo de la Ciudad de México. Si quieren consultar las condiciones generales de contratación completas, que se los recomiendo, por favor vayan y consúltenlas. Están en la siguiente liga y también se los voy a poner en los comentarios para que ustedes lo tengan. Bueno, en la caja de comentarios que tenemos aquí abajo, les voy a poner las condiciones generales de contratación, por favor consulten las completas y van a encontrar ahí en esas condiciones generales una fórmula muy similar a esto. No se asusten cuando la vean, no es tan complejo como parece. Esta va a ser la evaluación de futuros de tipo de cambio. No, nuevamente les vuelvo a decir, en los ejercicios anteriores y en los videos anteriores estuvimos determinando el precio pactado o el precio de ejercicio arbitrariamente. Yo les daba ese precio y les decía, y pacta en, no sé, 25 pesos, pacta en 22 pesos. Pero eso es algo que yo me inventé y que era una manera de darles un poco de luz para que nos enfocáramos en la parte de las posiciones y en la parte de la ganancia o pérdida. Pero esa cantidad, ese precio de ejercicio o ese precio pactado se va a determinar en función de una evaluación. Esta evaluación va a ser, o se va a realizar con la siguiente fórmula. Igualmente que en el de índices accionarios vamos a tener dos fórmulas, que va a ser la de la tasa no capitalizable del interés simple y la tasa capitalizable del interés compuesto. Nuestra fórmula se va a componer de la siguiente manera. Vamos a analizar la no capitalizable primero y nuestro FT minúscula, T mayúscula, subíndice va a ser el precio teórico del futuro del tipo de cambio del tiempo T al tiempo T mayúscula. Es decir, vamos a tener un vencimiento a T mayúscula a partir de nuestro tiempo T minúscula, ¿no? Y FT va a ser el precio teórico, es decir, el precio que vamos a pactar o el precio de ejercicio o así,
se le conoce como precio teórico. Por otra parte, nuestra ST va a ser el tipo de cambio spot determinado en el día T. El día T estaríamos pensando que es el día de hoy o el día en el que vamos a firmar este contrato, y entonces nuestro tipo de cambio spot va a ser ese del día T minúscula, ¿no? Nuestra RMX va a ser la tasa de rendimiento doméstica. Aquí pues estamos viendo específicamente el caso de México porque así es como lo evalúa MEXDER, que es el mercado de derivados de México. Entonces va a usar la tasa de rendimiento doméstica y la va a representar con una RMX, o también la pueden encontrar en la literatura como RD o algo que haga referencia que es la tasa nacional o doméstica. Por otra parte tenemos la RUSD, que va a ser la tasa de rendimiento extranjera, en este caso de Estados Unidos. También puede ser la REU, en el caso de que fuera Europa o que fueran euros. Y va a ser finalmente nuestra tasa de rendimiento extranjera. Y la T mayúscula menos la T minúscula va a ser el número de días por vencer del contrato futuro. Es decir, desde nuestro día que comenzamos o que firmamos el contrato hasta nuestra fecha de vencimiento. Igual manera, en la tasa capitalizable que tenemos nuestro interés compuesto, hay que traer a valor presente o a valor futuro, más bien hay que llevar a valor futuro el valor de el precio, el tipo de cambio spot, perdón, y las tasas de interés. Las tasas de interés que estamos, bueno, las tasas de rendimiento que estamos manejando. Por lo tanto, vamos a utilizar la letra E que dijimos que era nuestro neperiano, que nos va a ayudar a hacer justamente esa transición a tiempo futuro, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a tener nuestra ecuación de la siguiente forma. Va a ser el tipo de cambio spot, que sería ST, por nuestro neperiano elevado a la tasa de rendimiento doméstica menos la tasa de rendimiento extranjera, y esto multiplicado por el número de días por vencer del contrato futuro sobre 360. Recordemos que 360 es porque es año comercial, ¿no? Estamos utilizando año comercial y por eso se utiliza 360. Aquí les hago un señalamiento importante. En el mercado spot, en el mercado Forex, que no es de derivados, sí van a utilizar el 365. ¿Por qué? Porque opera los 365 días del año. Pero en el mercado de futuros, como lo vimos en las condiciones generales de contratación, estamos operando los días hábiles, ¿sí? Es por eso que usamos este año comercial de 360. Bueno, entonces aquí tenemos nuestras fórmulas que vamos a utilizar ya para finalizar en nuestro ejemplo, que ya nos extendimos bastante. Vamos a ver el ejemplo rápidamente para que les quede un poquito más claro. Y nos dice, suponga que el 30 de diciembre de 1994 la tasa de interés anual en el mercado mexicano fue de 38%. Aquí vean, la tasa de interés es altísima. Vean el año 1994, estamos hablando de la crisis del 94-95, por eso la tasa de interés era altísima, mientras que en Estados Unidos era de 8%. Y el tipo de cambio en esa misma fecha era de 5.2 nuevos pesos por dólar. Vean, estaba en 5.2 nuevos pesos por dólar, y en esa fecha existía un futuro de dólares con una vigencia de 90 días, ¿sí? ¿Cuál era el precio teórico de dicho futuro? Bueno, entonces nos está pidiendo el precio teórico, no nos está diciendo si el interés era capitalizable o no capitalizable, pero vamos a calcular ambos para que ustedes vean la diferencia entre uno y otro. Muy bien, entonces vamos a empezar a sustituir en la fórmula nuestro precio spot de nuestro tipo de cambio spot sería de 5.2 nuevos pesos, y lo estaríamos localizando aquí en esta parte de aquí. A ver, voy a indicárselos, de hecho, con una flecha para que lo vayamos siguiendo. Se los voy a indicar con esta flecha de color rojo. Entonces, nuestro ST aquí va a ser nuestro 5.2. Y luego en nuestra fórmula tenemos un 1, aquí lo ponemos, más nuestra tasa de interés o nuestra tasa de rendimiento doméstica, que sería 38% anual. Entonces estaríamos poniendo el 0.38. Aquí, como si es anual, no hacemos ningún tipo de conversión como lo habíamos hecho en los videos anteriores. Ya solamente haremos esa conversión cuando no tengamos esa tasa anual. Luego vamos a poner nuestro T menos T,
estaríamos pensando que nuestra T mayúscula sería 90 y nuestra T minúscula sería 0, ¿no? En este caso, porque es el día en el que estamos haciendo la firma del contrato, sobre 360. Todo esto va a ir sobre exactamente lo mismo, pero vamos a cambiar la tasa de interés local por la tasa de interés extranjera. Una vez que ya tenemos toda la fórmula establecida, vamos a realizar la operación y vamos a obtener un 5.5823 pesos por dólar, ¿sí? Entonces esto sería el valor de nuestro futuro de tipo de cambio sobre dólar, ¿sí? Tendríamos que pactar nuestro precio futuro en 5.58, es decir, el tipo de cambio spot lo tenemos en 5.2 y la tendencia seguramente va a ser a la alza porque vamos a pactar nuestro precio en 5.58. Sí, este sería nuestro precio pactado, nuestro precio de ejercicio. Si lo hacemos con nuestra tasa capitalizable, entonces únicamente vamos a utilizar nuestro tipo de cambio spot, nuestro neperiano, nuestra tasa de rendimiento doméstica, tasa de rendimiento extranjera, nuestra fecha de vencimiento o nuestros días que faltan para el vencimiento, nuestro año comercial y realizamos la operación. Realizando la operación vamos a ver que nuestro precio pactado sería ligeramente más arriba que el precio pactado de la no capitalizable y esto es 605 pesos por dólar. Entonces, consideremos que nuestra tasa de interés o nuestra tasa de rendimiento se va a capitalizar continuamente y por lo tanto este tipo de cambio en 90 días se va a cotizar a un precio mucho más alto. Bueno, no mucho más, pero sí ligeramente más alto. Entonces nuestro precio futuro a 90 días tiene una expectativa de depreciación porque nuestra tasa, nuestro precio spot es de 5.2 y esperamos que en el futuro se incremente la cantidad de pesos que tenemos que dar por dólar. Por lo tanto, la expectativa de depreciación, más bien la expectativa va a ser a la depreciación, más pesos por dólar y por tanto aumento del tipo de cambio. Esto es el primer ejercicio o el ejemplo que tenemos para determinar el precio teórico del tipo de cambio. Por acá les dejo algunas actividades, algunos problemitas en donde pues tienen ustedes que determinar lo que vimos en el problema anterior, solamente que vamos a incluir ya algo un poquito más complejo. Primero tenemos que determinar el precio teórico. Una vez que ya tenemos el precio teórico, entonces nos dice que cuánto ganó o perdió si pagó una comisión de 3,000 pesos por contrato, pagó a IMSS y tomó una posición larga en el dólar americano. Entonces ya aquí estamos poniendo un poquito más complejo el problema, pero no es nada que no hayamos visto. Esto lo vimos en los primeros videos en donde hablábamos, bueno, en el video de los futuros, recuerden ese video, creo que era el 4 o el 5, donde estábamos hablando de los futuros, yo les daba el precio teórico y les preguntaba, les daba las comisiones, les daba los AIMS y les preguntaba cuánto ganó y cuánto perdió. Aquí la única diferencia es que yo no les estoy dando ese precio teórico, ustedes lo tienen que calcular y usarlo como precio pactado o precio de ejercicio o precio teórico, se les conoce, eso es equivalente, las tres cosas son equivalentes, ¿no? Y bueno, aquí me está diciendo que adquirió el inversionista 30 contratos. Por lo tanto, recuerden que cada contrato estandarizado es de $10,000. Al final vamos a tener que multiplicar esos 30 contratos por los $10,000 que se están adquiriendo. Entonces, eso no es tan complicado. Traten de hacerlo. Pongan sus resultados aquí en los comentarios, pongan si tienen alguna duda aquí en los comentarios y ya posteriormente lo veremos en alguna clase o en algún otro video. Les tengo por aquí una actividad 2 para que sigan practicando más y más. Aquí su meme de que es difícil y lo sé, la verdad es que no es difícil, esto es mera cuestión de lógica un poquito y de que nos podamos poner en la posición de la persona que está invirtiendo, bueno, que está tomando la posición larga o la posición corta. Y por último tenemos una actividad 3 que sería otro problemita más para que vayamos practicando y aquí la única diferencia, o sea, las operaciones son básicamente las mismas, la única diferencia es que aquí les estoy diciendo que es un importador mexicano que debe liquidar su mercancía dentro de 30 días.
Entonces aquí les estoy preguntando si ganó o perdió, porque con esto les estoy dando la posición. Si tiene una posición larga o tiene una posición corta dentro del mercado de derivados. Aquí de momento les puedo decir, si es un importador mexicano que va a liquidar su mercancía dentro de 30 días, es mexicano y probablemente la va a liquidar en dólares, por lo tanto no tiene los dólares, los va a comprar, por lo tanto tiene una posición larga, ¿no? Visto desde ese punto de vista. Porque aquí les estoy diciendo debe de pagar dólares y pues existe, él no los tiene todavía, los va a pagar porque los va a liquidar dentro de 30 días. Si no los tiene, entonces estamos pensando en esa posición larga, ¿no? Bueno, pues espero que les haya gustado este extenso video, ahora sí nos extendimos un poquito, pero la verdad es que el tema lo amerita, era importante que viéramos este contexto sobre cómo se determina el tipo de cambio y cuáles son las expectativas que tiene el mercado para poder determinarlo, y así ustedes pudieran entender más, más a fondo cómo funciona este mercado de derivados. Espero que les haya gustado. Disculpen por las fallas, las interrupciones, pero ya saben que son los gajes de trabajar en el hogar, ni modo. Pero bueno, cuídense mucho, denme like y compartan con sus compañeros por ahí. Y cuídense mucho.